No trabaja, insulta a la menor provocación, permite la corrupción y lo premian. Se trata de Paco Ignacio Taibo II, quien ya fue ratificado por Claudia Sheinbaum al frente del Fondo de Cultura Económica. En esa dependencia no dio ningún resultado. Hoy sabemos que el escritor lo dobla el trabajo cuando de trabajar se trata. Francisco Ignacio Taibo Maojo, conocido como Paco Ignacio Taibo II, es hijo de Paco Ignacio Taibo I y de Mari Carmen Maojo. Nació en España en 1949. Es escritor político y activista de izquierda. Creció en México desde los 9 años, país al que emigró en 1958 junto con sus padres en busca de nuevas oportunidades. Se naturalizó como mexicano el 4 de abril de 1984. Paco Taibo II comenzó su activismo político cuando era estudiante. En 1971 fue cofundador de la Cooperativa de Cine Marginal. El trabajo era la filmación de eventos de movilización sindical y la edición de los comunicados de insurgencia obrera. Es apasionado por las novelas policíacas. En 1976 publicó su primera obra, Días de Combate. Su pasión por este género lo llevó a fundar en 1986 la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. En 1988 creó el Festival Multicultural Semana Negra, por el que han pasado miles de escritores de novelas policíacas, históricas, de fantasía y de ciencia ficción. Ha trabajado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su obra ha ganado muchos premios y abarca novelas históricas, cuentos, cómics, reportajes, ensayos y crónicas. Ha publicado por lo menos 50 títulos. En el primer Consejo Nacional de Morena, celebrado en 2012, fue elegido secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido para el periodo 2012-2015. Se integró en el equipo de Andrés Manuel López Obrador y abandonó de inmediato la dirección de la Semana Negra en España. Y todo comenzó con un cuchicheo de López Obrador al escritor. ¿Quién mejor que una gente como tú debe ser quien sustituya a Carreño? Se alcanzó a oír en un homenaje el 2 de octubre del 2018, él ya presidente electo. Y es que el puesto ya estaba propuesto para Margot Glantz. Precisamente era una propuesta del tabasqueño. El 3 de octubre ella declinó ese cargo y él aceptó, el escritor, meterse en la bronca, como él dijo. Y ante los caprichos de López Obrador comenzó el problema, desde su ratificación como director del Fondo de Cultura Económica. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, bajo la cual se regía el fondo desde 1994, año en que la editorial se descentralizó, en su artículo 21 señalaba como primer requisito que su director general debía ser ciudadano mexicano por nacimiento. Él es de nacimiento español. ¿Qué hizo Morena? Pues sencillo, y en su estilo, cambiar la ley para beneficio de uno de los suyos, la llamada Ley Taibo. Con un proyecto de decreto a la medida, la senadora morenista Citlali Hernández presentó el 15 de noviembre del 2018 un proyecto que modificaba el requisito de ser mexicano de nacimiento para poder dirigir una paraestatal que consignaba el artículo 21. No solo eso, en el mismo artículo se exponía tener conocimientos y experiencia en materia administrativa, pero ahora agregaba que podía llegar quien tuviera actividades sustancialmente relacionadas con materias afines a las de la competencia de cada entidad paraestatal. Todavía no se aprobaba la ley Taibo y él ya había asegurado que el 2 de diciembre del 2018 sería el nuevo director. Y es que ya estaba el truco. Una semana antes, el escritor dijo que si no aprobaban la ley, pues él sería nombrado encargado de despacho. Y dijo una de las frases que representa y representaría al escritor el nivel de la 4T, la ideología y la manera de gobernar resentida de la 4T. Escuche usted. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no me puedo gritar. Paloma, yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros. Ya, por lo menos lenguaje, claridad, ¿no? Por sus dichos, la iniciativa fue enviada a la congeladora. A él no le importó. El 3 de diciembre, tal y como se había mofado, llegó como encargado de despacho
del Fondo de Cultura, aunque no pudo acreditarse, no podía. Y vamos a detenernos un momento en las declaraciones de este escritor. Vamos a una recopilación de algunas de ellas que abarcan desde un poco antes de llegar al fondo y desde su gestión ahí. En abril del 2018, rumbo a la contienda electoral de la que Andrés Manuel López saldría ganador, Taibo ya lo imaginaba al día siguiente de su toma de posesión, recibiendo empresarios como Carlos Slim o María Asunción Arambuzabala, quienes supuestamente amenazarían al tabasqueño de llevarse sus fábricas a Costa Rica. Dijo, si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo, si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. Posteriormente, durante una entrevista radiofónica en septiembre del 2020, aconsejó a Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos, que no llamaran más la atención sobre lo que denominó privilegios económicos. La frase, sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y al baile interminable de la lana que más les vale que se queden en su esquina o se vayan cambiando de país. Con la ausencia de Damián Alcázar y Epigmenio Ibarra en la charla La 4T va en la 21 Feria Internacional del Libro del Zócalo, Taibo sentenció el triunfo de la reforma energética impulsada por el presidente. La frase fue, vamos a ganar la reforma energética, compañeros. Nos los vamos a chingar. Una frase más. Al valorar lo que han tenido que enfrentar la administración de López Obrador como él, frente del fondo, dijo que una de las frases más recurrentes con que se había encontrado por parte de quienes resisten al cambio es que antes hacía de otra manera. Él dijo, pues ve y diles a los de antes, porque los de antes ya no están, los corrimos por corruptos y pendejos. Una frase más. Previo a tomar las riendas del fondo, Taibo II aseguró que había en la casa matriz del Pedregal un mítico comedor para disfrute del entonces director del organismo José Carreño y una bodega de vinos franceses, cuya existencia nunca se comprobó. El escritor prometió abrir tal espacio a los trabajadores del sello paraestatal, adelantando que cuando acudieran invitados especiales a una comida o desayuno, ellos deberían ir al comedor popular o llevar su comida. Su lógica, su frase fue, si viene el embajador de Japón, pues que coma tacos en el comedor normalito que va a haber en la parte de abajo. Y si tienes una reunión con el ministro de Cultura de Tailandia, pues que traigan los tacos, seguramente van a estar bien buenos. Lo cierto es que el no tan mítico espacio era atendido durante 11 años por el chef Salvador Sánchez y se convirtió en abril en un comedor, abierto a todo público y operado por el colectivo de Mujeres sin Resistencias, algo así como los PIN. Lo cierto es que el escritor dejó de ser creativo. El panfletista resentido lo superó completamente. El 12 de diciembre del 2018 fue aprobada la ley Taibo, aunque en otra versión presentada por el ex Garibaldi, Sergio Mayer. Fue hasta enero del 2019 cuando el Español pudo tomar la dirección del fondo, aunque hasta febrero fue aprobada. Estas son las maravillas de la 4T. ¿Y cómo le fue al finísimo director y escritor del Fondo de Cultura Económica en este sexenio? Vamos a ver. Comenzó en febrero del 2019 por pelearse con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde dijo que había gastos inútiles que llegaban a los 9 millones de pesos. El comité organizador de la FIL lo desmintió, pues solo se habían gastado 3 millones. En marzo, Taibo anunció que el fondo se retiraría de la asociación que entregaba en Guadalajara el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Limitarse no es lo suyo y atropelló leyes y reglamentos. En su plan de concentrar en el Fondo de Cultura Económica, arrebató la Secretaría de Cultura, su Dirección General de Publicaciones y la red de librerías Educal. Comenzó a decidir sobre ellas y las protestas de los trabajadores nos hicieron esperar. En agosto, regresó la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil al sur de la ciudad, solo que el precio del metro cuadrado por exhibición subió de 2,944 pesos a 4,416. La austeridad. En diciembre, unos 400 escritores, investigadores, profesores y editores manifestaron en una carta pública su preocupación por la situación de la filial argentina del fondo, pues había cancelado contratos con autores locales, detenido la publicación de obras y perdido autonomía. Y la corrupción del fondo llegó desde Colombia. Abuso de poder, conflictos de intereses, gastos irracionales y demás conductas irregulares habían marcado la gestión del escritor Naum Montt al frente de la filial colombiana del Fondo de Cultura Económica. Una investigación conjunta de la Liga contra el Silencio y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que Montt firmó contratos millonarios entre el Fondo de Cultura Económica y sociedades sin trayectoria en las que tenía participación Germán Montt, hijo de ese autor. ¿Qué dijo Paco Ignacio?
que no era corrupción, sino un desastre absoluto administrativo y una fuga continua de recursos, el eufemismo, entre escritores, de veras. Y seguían las irregularidades. Desde 2019, la red de librerías Educal y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura mantenían embodegados 194.259 libros destinados originalmente al Programa Nacional de Salas de Lectura. Además, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, la compra de estos volúmenes fue producto de un proceso irregular en el que Educal incurrió en una subcontratación no permitida. Ambas dependencias, como se recordó, estaban bajo las órdenes factas de Paco Ignacio Taibo. En abril del 2022, un juez federal ordenó al Fondo de Cultura Económica cesar la distribución y venta de su edición de la novela Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska y entregar todos los ejemplares a un depositario designado por la editorial Penguin Random House, titular exclusiva de los derechos. Y es que, pues al fondo se le ocurrió hacer su propia versión de algo que ya de entrada era irregular. Con todo ello, Paco Ignacio Taibo fue ratificado como director del fondo. El mejor resumen de su gestión lo ofrece Gerardo Ochoa Santi en su artículo 90 años cumple el FCE. La ratificación de Taibo II es el más sombrío festejo. Veamos algunos datos que nos ofrece en este artículo publicado en Letras Libres en su edición de septiembre de este año. Fracasó la Estrategia Nacional de Lectura anunciada el 27 de enero del 2019 en Mocorito, Sinaloa, junto a Andrés Manuel. Pues el módulo sobre lectura del INEGI reporta que ha habido un desplome en los indicadores de lectura a lo largo del sexenio. Los folletines, vientos del pueblo, consistían en pliegos engrapados y mal impresos vendidos entre 10 y 20 pesos, que acabaron vendiéndose con un 20% de descuento para minimizar las pérdidas. La Dirección General de Publicaciones no publicó un solo libro a lo largo del sexenio y desapareció por decreto presidencial el 4 de abril del 2023. La red de librerías Educal se mantiene con deudas que no acaban de pagar. Las filiales del fondo en el extranjero operaron a medias. Un ejemplo, una de las que abrió se ubicaba en Lima, Perú. Sería cerrada porque López Obrador se entrometió en los asuntos internos de aquel país y su presidenta, Dina Boluarte. Dice el autor de este artículo que adquirió a sobreprecio los saldos de una colección de novela policíaca, Etiqueta Negra, propiedad de Silverio Cañada, su ex jefe. Destrozó también las colecciones Trimestre Económico y La Gaceta del Fondo. Por cierto, Paco Ignacio Taibo II pidió en su momento que Mario Delgado renunciara a la dirigencia de Morena. Hoy, Mario va a ser el titular de la SEP. Paradoja mexicana. A Taibo, el talento se le mide por su capacidad de insultar, su eficiencia en no mover un solo dedo. Como premio, quizás 6 años más. ¿Quién dijo que la política no tiene sentido del humor y que un escritor puede ser un chiste como funcionario? ¿Quién es quién?